Buen día, doctor. Buen día. Bien, el nombre de la clase es Cuerpos extraños de la vía aérea y digestiva alta, aunque en principio estamos en el tema cuerpos extraños de la nariz. Pero en realidad este es un tema donde los conceptos están integrados y además muchas veces el clínico, el médico que atiende el caso no está tan seguro de cuál es la ubicación exacta del cuerpo extraño. Entonces es necesario tener una visión integral. Conocimos ya el manejo de los cuerpos extraños de oído. Entonces, exceptuando oído, hoy día vamos a hablar de cuerpos extraños de fosas nasales, faringe, esófago y laringe, traqueabronquios. Les comento que el tocar este aspecto de esófago y de tráquea y bronquios tiene que ver también un poco con la evolución de la especialidad. Ocurre que otorrinolaringología, hasta hace bueno, incluso actualmente, dependiendo de las condiciones donde se ejerce, podría estar a cargo de estas regiones anatómicas. Tradicionalmente, la endoscopía de esófago y de vía respiratoria alta y baja estaba en el campo de otorrinolaringología. Bueno, entonces aquí tenemos un corte sagital donde vamos a ver vía aérea empezando por nariz y fíjense que los cuerpos extraños en la nariz tienden a quedarse en esta región anterior. ¿Y esto por qué? Porque en relación con la cabeza del cornete y el ángulo que forma el cartílago lateral superior con el tabique, está una región anatómica estrecha, que es la válvula nasal interna. Es la parte más estrecha de la fosa nasal, tiene mucho que ver con la regulación del flujo de la respiración a través de la nariz mediante la congestión y descongestión del cornete inferior. Entonces, por suerte para los médicos y los pacientes, los cuerpos extraños se quedan acá donde estaban mencionando. ¿Esto qué quiere decir? Que son de fácil acceso. Cuando están más profundos, habitualmente es consecuencia de algún procedimiento infructuoso o con mala técnica. De modo que estarían bastante accesibles. Ahora, los cuerpos extraños en la nariz suelen venir con una historia explícita. La mamá del niñito cuenta que se introdujo tal o cual otro objeto, habitualmente pocas horas de evolución, y presionando al médico para que extraiga a la brevedad. Bueno, esa decisión de extraer o no se va a derivar de un análisis, igual que en el oído, acerca de qué características tiene este probable cuerpo extraño que ameriten extracción urgente, o el instrumental disponible que ustedes van a tener o no, y las habilidades que tengan o no. Normalmente no hay una necesidad de actuar inmediatamente. Entonces van a intentar ustedes la extracción solo si las condiciones son adecuadas. Todas las condiciones que mencionábamos. De otra manera, son cuerpos extraños que pueden ser derivados. No hay problema en que esperen horas o a veces un día, no habría problema, incluso más, dependiendo de cuál es el tipo de cuerpo extraño. Como les decíamos, pueden presentarse con historia de penetración, incluso aclarándoles a ustedes los afectados qué o cuál es el objeto, pero también puede el episodio, que ocurre habitualmente entre los niños, pasar al olvido. Y pasan semanas o meses y la forma de presentación va a ser un poco diferente, que la vamos a ver enseguida. Entonces, cuerpo extraño típico, un material de
plástico aparentemente. Aquí tienen el tabique nasal, la cabeza del correte. Y ahí está, estable. ¿Urgente la extracción? No. ¿Posibilidades de que este cuerpo extraño migre por sí mismo hacia regiones más peligrosas? Muy poco probable. Ahora, así como les estoy diciendo que la gran mayoría de cuerpos extraños no implican un riesgo con su permanencia, hay un par de cuerpos extraños que sí requieren un accionar urgente. ¿Cuáles serían esos? ¿Qué dicen ustedes? Las baterías. Exactamente. Las baterías, estas que tienen forma de botoncito, la famosa pila botón. ¿Por qué? Porque dependiendo un poco de la calidad, de cómo fue construida, algunas pilas pueden empezar a liberar los químicos a las pocas horas de estar en un medio húmedo, como la nariz. Y muchas veces son químicos muy tóxicos, tanto a nivel local en la nariz como sistémico. Entonces pueden provocar complicaciones por necrosis de la mucosa nasal, necrosis del septum, con perforaciones posteriormente. Requieren un manejo urgente. ¿Ya? Eso sí, si ustedes no pueden derivar, es decir, solucionar, deriven. Y en el caso de las pilas, como son metálicas y habitualmente, si no han sido muy manipuladas, están muy externas, muy anteriores, una de las técnicas que les puedo mencionar de pasada para extraer o la famosa pila botón sería ¿cuál? Que es muy lógica. Ahí tienen una radiografía de una pila botón en AP. Esta imagen nos muestra la pila que está evidentemente en la fosa nasal izquierda, pero no sabemos a qué altura, si está muy adelante o muy posterior. Para eso sirven las tomas o proyecciones laterales. Entonces, en este mismo caso, se toma una proyección lateral y se ve que la pila está muy anterior. Bueno, hay pinzas, hay instrumentos especiales, pero también si está relativamente no impactada, relativamente suelta la pila, podrían usar un imán, que es un medio muy sencillo. Tendría que ser un imán de una forma adecuada, desde luego. Bueno, y les comentábamos que hay una cantidad de otros elementos que pueden los niños introducirse, y de estos variados elementos, ¿cuál creen ustedes o cuáles creen ustedes que son los favoritos, así, entre comillas, de los niños? Las monedas. Podría una moneda llegar a la nariz, pero no sé, por alguna razón no se introducen monedas en la nariz, muy ocasionalmente. Los crayones, doctor. Podría ser crayón, pero más que crayones, por alguna razón les encanta introducirse plastoformo, esponja, papel higiénico, goma eva. En realidad yo a lo largo de mi carrera como especialista he visto innumerables casos y con experiencia, con conocimiento les digo que esos son los más populares. ¿Y qué pasa con estos elementos? Son elementos que retienen, absorben las secreciones y las retienen. Y cuando no son extraídos en un plazo relativamente de pocos días, estas secreciones se sobreinfectan. Y como les decía, a veces el incidente de introducción pasa al olvido. ¿Y por qué consultan a estos pacientes? Por descarga nasal fétida, purulenta. La mamá empieza a sentir mal olor en la nariz del niño o ve la secreción que sale amarilla y fétida. Lo lleva al médico y ¿qué creen que piensan los médicos cuando tienen síntoma descarga nasal purulenta? Fíjense que este caso tiene meses de evolución. Ha recibido unilateral y ha recibido tratamientos antibióticos. ¿Por qué? Porque los médicos piensan inmediatamente en sinusitis.
Ocurre que la descarga nasal purulenta es el síntoma o uno de los síntomas más importantes de sinusitis. Es un síntoma que llamamos mayor. ¿Mm? En el adulto podríamos tener ese criterio como primera posibilidad. Descarga nasal purulenta, fétida de evolución prolongada, sinusitis. Primer diagnóstico. Posible. Pero en los niños pequeños de pocos años, preescolares, habitualmente, que son los que no cuentan, ¿ah? Descarga nasal purulenta, fétida, especialmente unilateral, es sinónimo de cuerpo extraño, hasta no demostrar lo contrario. Puede ser que algún caso resulte después del estudio en sinusitis, claro, pero primero yo voy a trabajar con la hipótesis de cuerpo extraño, ¿ya? Porque les dan antibióticos, mejoran parcial, a medias, y por unos días, y después vuelven. Entonces, que ya no vuelvan a ocurrir estas historias en el caso de ustedes, ¿ya? Tienen que tener este alto índice de sospecha en este escenario para cuerpo extraño. Se presentan así típicamente con señales de descarga purulenta, señales de cronicidad con erosiones en el vestíbulo nasal, o simplemente la historia y la fetidez, ¿ya? Porque realmente adquiere el cuerpo extraño con secreciones retenidas a lo largo de semanas o meses, un carácter fétido muy característico. Bueno, si acaso el cuerpo extraño pasara a la nasofaringe, o de inicio hubiera quedado o hubiera alcanzado esta región, es muy poco probable que se quede acá. Esta región yo he extraído algunos proyectiles, perdigones, incluso balas calibre 22, intentos suicidas que han quedado en esta zona, pero eso es muy excepcional. Normalmente no vemos cuerpos extraños acá en la nasofaringe, ¿ya? En la cavidad oral, los cuerpos extraños que pueden existir habitualmente no resisten al instinto explorador y solucionador de casos de las mamás. Es muy accesible, ellas mismas se dan cuenta y solucionan. Pero en la orofaringe ya no van a llegar, o a la orofaringe ya no van a llegar los dedos de las mamás. Pero la orofaringe también es una cavidad que es amplia, entonces, ¿cómo es que podrían quedarse cuerpos extraños ahí? Y se quedan. Se quedan porque tienen una forma especial. Y de hecho, por esa forma hay un cuerpo extraño típico de la orofaringe. ¿Cuál es? Y de la hipofaringe. Tendría que ser un cuerpo extraño que se clave ahí, en la pared faringe posterior, y más que en la faringe posterior, en amígdalas o pilares, anterior y posterior. Más que nada, amígdala, pilar posterior, base de lengua también. ¿Qué será? Es la famosa espina de pescado, ¿ya? O elementos parecidos. En los estudiantes de medicina yo suelo extraer de vez en cuando el palito o la ramita, el palito en realidad de la hoja de coca, que se enclavó en la amígdala, en alguna cripta, pero más frecuentemente espinas, y ocasionalmente, como les decía, objetos parecidos, como uñas. Hay gente que se come las uñas, a veces de glúteos, se enclava en esta zona. La clave en orofaringe es un examen prolijo y no hay pretexto, solo se necesita bajalenguas, linternita. No tengo linternita, doctor, celular y prolijidad. Entonces, un examen prolijo me va a permitir detectar, como en este caso, una espina de pescado, y con una pinza que no sea tan tosca, ustedes pueden solucionar. Bajalenguas, una pinza y extraen. Pero para eso tienen que haber examinado la orofaringe detalladamente. Y no siempre ocurre. Les cuento como anécdota que una vez me llamaron muy tarde en la noche de un servicio de emergencia de un seguro, diciendo que había una niña que tenía o que decía tener una uña en la garganta, que se había tragado una uña, que se mordía las uñas y se tragó una uña y se quedó.
Entonces, como era muy tarde y la molestia, por lo que me contaban, era alta de orofaringe, yo le dije al médico de guardia, bueno, ¿y tú has examinado a la paciente? No, doctor, nosotros no tenemos elementos, que bla, bla, bla. Bueno, ¿tienes bajalenguas? No, doctor, fíjese que no, que se han terminado. Bueno, tendrás una cuchara y tendrás tu celular. Ah, sí, doctor. Bueno, vas a examinar y me vuelves a llamar en 5 minutos. ¿No? Entonces, llama a los 5 minutos y me dice, doctor, le cuento que está, pero no tengo pinzas suficientemente adecuadas, no puedo solucionar. Fui y evidentemente estaba la uña o el fragmento de la uña así arciforme, clavado en la pared faringe posterior, por acá atrás más o menos. Fue muy sencillo, ¿no? Pero errores en el manejo del paciente. Ni siquiera la habían examinado. Un buen examen ya revelaba el cuerpo extraño. Ahora, en orofaringe y en hipofaringe, bueno, hipofaringe es más difícil de examinar para el médico general. ¿Mm? Y hay muchos pacientes que creen tener cuerpos extraños. Tal vez ocurrió un incidente, pero el cuerpo extraño pasó. Pero dejó la sensación y la duda en el paciente. Y vienen con la historia de que se tragaron tal o cual otro objeto y que se quedó. Y ustedes como médicos que están atendiendo el caso tendrían que diferenciar a los pacientes, aquellos que verdaderamente tienen un cuerpo extraño de los que no, que creen tener o solo tienen la sensación. Esto se puede hacer desde los síntomas. En hipofaringe, como les digo, en esta localización, difícil para ustedes ver. Pero traten de examinar cuidadosamente la zona y especialmente en los pacientes que tienen síntomas localizados y persistentes. ¿Esto qué quiere decir? Localizado. Paciente que refiere la molestia a una zona específica y dice que todo el tiempo le molesta allí. Diferente del paciente que les cuenta que hace una semana el cuerpo extraño estaba por acá, hace 2 días al otro lado completamente, hoy en la mañana está por acá abajo. Eso es dudoso. ¿Ya? Ojo con el paciente que le dice, no, doctor, aquí, en esta zona, ahí a este nivel, ahí me molesta y no me deja en paz con ninguna tragada. Eso se llama persistencia. Porque también hay pacientes que les van a contar y les van a decir que un día tuvieron la sensación, 2 días no, ayer un poco. Eso no es propio del cuerpo extraño. Y sobre todo derivar al especialista en los casos que reúnan estos índices de sospecha. Un detalle con oro e hipofaringe y las famosas espinas. A veces no se ven, o es muy difícil verlas, pero se pueden palpar. ¿Ya? Entonces usted se pone un guantecito, el paciente claramente, a veces incluso ha pasado, a mí me ha pasado, cuando estaba empezando mi residencia, examiné a un paciente, famosa espina, no vi absolutamente nada, haciéndole incluso un examen de hipofaringe, cuidadoso, y el paciente me mira y me dice, puede ser, doctor, que usted no esté viendo, pero yo lo toco. Bueno, aparte de ponerme rojo en ese momento, me puse unos guantes, toqué y evidentemente tenía una puntita, una espícula que no se veía. Entonces a veces es necesario palpar, pero tendrían que tener alguna pinza más o menos adecuada y si no derivan. A partir de hipofaringe, un cuerpo extraño tendría que, si desciende, si no está estable, si no está enclavado, y desciende, tendría que tomar una de 2 vías. Hacia posterior podría pasar al esófago. O hacia anterior podría pasar a laringe, tráquea o bronquios. Bueno, ojo con los síntomas. El ingreso del cuerpo extraño y la permanencia en cualquiera de estas 2 vías produce síntomas completamente diferentes. Y eso ustedes pueden diferenciar desde la historia. Desde la historia.
un cuerpo extraño que se quede en el esófago, que pase el esófago y se quede, habitualmente lo hace en la estrechez esofágica superior, que está más o menos por este nivel, produce cuando menos intensa disfagia, cuando no afagia, que es la imposibilidad de tragar, inclusive la saliva. Entonces, síntoma de deglución. Porque los pacientes no les van a hacer esas diferencias, les van a decir, me tragué tal o cual otra cosa. Y ustedes tienen que diferenciar, ¿no es cierto? Unos verdaderamente habrán deglutido hacia el esófago, otros habrán podido aspirar hacia vía respiratoria. Pero el cuerpo extraño que se va a la vía respiratoria, entonces, esófago o vía respiratoria. Los que se van a vía respiratoria, acuérdense que la mucosa respiratoria es intensamente reflexógena. Entonces, el contacto de un pequeño cuerpo extraño con la mucosa de laringe, tráquea o bronquios produce inicialmente una reacción refleja de tos para expulsar. Es tos en un acceso violento de tos. Y aunque el cuerpo extraño sea muy pequeño y no fuera obstructivo, la sensación del paciente es de ahogo. Entonces, tos con sensación de ahogo. Muy aparatoso todo esto. Entonces, no puede pasar desapercibido eso en la historia. Y han habido casos donde pacientes que han aspirado cuerpos extraños son sometidos a 1, 2, 3 endoscopías digestivas. Nadie aclaró muy bien qué síntomas tuvo y qué síntomas tiene el paciente. Y viceversa. Cuerpos extraños que estaban en el esófago que han sido explorados por fibrolaringotraqueoscopía, por error en el enfoque desde el inicio del paciente, desde el análisis de los síntomas. Bueno, una vez que la mucosa respiratoria se acostumbra a la presencia del cuerpo extraño, cesan los síntomas irritativos. ¿Y qué pasa con el cuerpo extraño? Dependerá del nivel donde se quede. Entonces, de arriba hacia abajo, tenemos que podrían quedar en la laringe. Claro, podrían quedar en la laringe. Ahora, si se fijan en este esquema, el nivel glótico, la glotis, el nivel de las cuerdas vocales, es como una válvula en una especie de tubo, por arriba y por abajo, que es la vía respiratoria. Entonces es una zona estrecha, bastante estrecha. ¿Cuerpos extraños que puedan quedar acá sin provocar obstrucción total pueden existir? Sí. Hay algunos objetos, como por ejemplo un alambre, una especie de clip, podría quedar ahí y producir todo el cuadro clínico, sensación de molestia, dificultad respiratoria, pero no obstrucción total. Pueden haber cuerpos extraños laringeos de ese tipo, son raros. Pero lo más probable es que un paciente quede con un cuerpo extraño en la laringe cuando estaba comiendo, cuando tenía un objeto en la boca, y habitualmente, más frecuentemente, son alimentos o bolos de alimento o huesos o partes de prótesis dental, por decirles unos cuantos, y la mayoría de ellos lo que producen es obstrucción total. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente deja de respirar, no emite ningún sonido o apenas emite un estridor ronco, una cosa de ese tipo, y a los pocos segundos deja de respirar. Inicialmente intensamente pálido, se pone, y luego empieza a hacer cianosis. Esta es la única situación, cuerpo obstructivo laringio con obstrucción total, donde hay que actuar de inmediato, porque si no, el paciente se muere. ¿Ya? Cuando tenemos cuerpos extraños, laringios o de cualquier otra localización, porque al inicio no vamos a sabernos, solamente sabemos que penetró un cuerpo extraño, está produciendo una obstrucción parcial, permite al paciente respirar a medias. Bueno, esos casos es mejor derivarlos urgentemente, porque va a ser necesaria la extracción, pero
No va a ser tan fácil. Y si intentan maniobras en el lugar, podrían meterse en más problemas o llevar al paciente a más problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer con cuerpos extraños laríngeos obstructivos totales? Esto es lo más seguro. ¿Cómo se llama? Maniobra de... Esto tienen que saber. Ya, muy bien. Y sobre todo tienen que saber para difundir, para enseñar. Ha ocurrido que en algún restaurante hubo este incidente, justo había un médico y solucionó de esta forma. Pero no siempre van a haber médicos, entonces esta maniobra, en realidad, o con esta maniobra lo que hay que tratar de hacer es difundir. ¿En qué consiste? En que la persona que va a auxiliar pone un puño en el epigastrio del paciente y con la otra mano encima hace una presión así abrazando desde atrás, importante, intensa, fuerte, con cierta brusquedad, hacia atrás y un poco hacia arriba o directamente hacia atrás. ¿Y qué va a pasar? El diafragma se eleva, aumenta la presión intratorácica y de esa manera el objeto puede ser expulsado. Si fallan en un primer intento, hay que repetir 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario. Tienen que insistir en esta maniobra porque es la más segura. Si no, van a tener que pasar a maniobras peligrosas. Si fallaran con esta maniobra, tienen que pasar a otro método, pero son peligrosos. Los vamos a mencionar. Primero, Heimlich en la posición de pie. Si el afectado quisiera ayudarse a sí mismo, tendría que buscar un objeto, como un mueble, un sofá, un sillón firme, ¿no? Para él presionar su abdomen así. En decúbito dorsal no cambia mucho. Y sí, en el niño hay que recordar o recalcar que se hace con 2 o 3 dedos, no se hace con un puño. El puño de un adulto sobre un niño pequeño, sobre el abdomen de un niño pequeño, puede generar tal presión intraabdominal que pueden haber estallidos de vísceras. Imagínense que esto es una situación heroica donde hay que actuar rápido y la gente a veces puede no tener mucho criterio y complica la situación. Otras maniobras, como les estaba comentando. Esto un poco en broma, en los días antes de la maniobra de Heimlich. ¿Qué es esto? Es un intento de extracción digital. Se pueden extraer cuerpos extraños cuando son grandes y están en hipofaringe y la corona laringea no llegaron a entrar a la laringe, sí se puede. Pero tiene el riesgo de que si la maniobra es muy torpe o no logra extraer, habitualmente termina en una profundización del cuerpo extraño, o a veces un cuerpo extraño que estaba relativamente suelto termina enclavado. Ese es el peligro. Otra maniobra. Esto sí se puede hacer en los niños pequeños, pero les recuerdo siempre con obstrucción total. Entonces, invertirlo de esta forma, o incluso si es muy pequeño, se puede tomar de los tobillos, así completamente invertido y golpear en la espalda. A ver, si el cuerpo extraño estuviera obstructivo parcial, completamente contraindicado. El niño puede respirar parcialmente y debería ser derivado urgentemente. ¿Qué pasaría si yo veo un niño con obstrucción parcial y supongo que está en la laringe, pero en realidad está en la carina, donde la tráquea se divide? Obstrucción parcial, yo invierto al niño y ese cuerpo extraño se me va a ir a la laringe, obstrucción total. Entonces, siempre actuar en el lugar de emergencia cuando la obstrucción es total. Si pasó la laringe y llega a la tráquea, ocurre que la tráquea es un conducto relativamente amplio, entonces son cuerpos extraños que van migrando con cada ciclo respiratorio. Raro que se quede en la tráquea. Si se va a los bronquios, fíjense que se va a ir mucho más frecuentemente al derecho por la disposición anatómica. Cuerpo extraño traqueal, entonces raro, siempre obstructivo parcial, entonces son cuerpos extraños que se van a derivar y produce
un chasquido expiratorio típico que es producido por el cuerpo extraño cuando en la expiración choca con la superficie inferior de las cuerdas vocales. Cuerpo extraño bronquial. Si yo sospecho que hay un cuerpo extraño bronquial porque hay síntomas respiratorios de penetración, hay obstrucción parcial o dificultad parcial, bueno, lo primero que voy a hacer es un examen clínico y verificar si hay signología en uno de los pulmones. Y rápidamente voy a pasar a radiografía porque es una forma rápida de detectar a los cuerpos extraños radiopacos. Entonces ya estaría hecho el diagnóstico y yo podría actuar en consecuencia. Pero también hay cuerpos extraños radiolúcidos, radiografía negativa inicialmente, pero después el cuerpo extraño del bronquio va a producir una de estas tres situaciones: enfisema, atelectasia o bronconeumonía en el segmento distal respectivo. ¿Por qué enfisema? Porque a veces actúa como válvula el cuerpo extraño. Deja entrar aire en la inspiración y no sale aire en la expiración. Entonces el segmento distal empieza a acumular aire. Y esto tiene signología clínica típica de enfisema y radiológica. De modo que el enfisema localizado en un niño que sospechoso de cuerpo extraño, bueno, sería un signo indirecto. Lo mismo que la atelectasia, que se produce porque el cuerpo extraño obstruye en ambas fases de la respiración y el segmento distal o en el segmento distal se empieza a reabsorber oxígeno y colapsa ese segmento. Y a veces el cuerpo extraño no produce obstrucción significativa ni en inspiración ni expiración. Entonces pasa desapercibido en los primeros días o semanas, pero después, por retención de secreciones, se sobreinfecta. Ojo con los niños que vienen con bronconeumonias recurrentes, sobre todo si están localizadas a un determinado segmento pulmonar. Bueno, entonces recalcamos que los casos con obstrucción respiratoria parcial deriven a un centro que cuente con el equipo necesario para hacer la exploración. Y una vez hecho el diagnóstico, en tráquea o en bronquios, o laringe, se hace una endoscopía, una fibroendoscopía puede ser, un sistema flexible y extracción, o también se puede hacer a través de tubos rígidos que permiten la extracción de cuerpos extraños más grandes, que a veces es más difícil sacarlos por fibroscopía. Bueno, veamos qué pasa con esófago, que entra en juego. A veces hay dudas, pero ya les comenté que con la clínica y los síntomas ya se puede hacer la diferencia, porque típicamente, ejemplo, caso de 7 años, afagia. Yo cuando atendía emergencias en el Hospital Santa Bárbara ya sabía. Les preguntaba incluso por teléfono, el paciente que están diciendo ustedes, ¿cómo está? ¿Está con un lavadorcito, doctor? ¿O está con una tacita, un recipiente donde está escupiendo? Eso es afagia, no traga ni su saliva. Seguro que es un cuerpo extraño. Dice que se tragó una moneda, muy popular la moneda entre los niños para la deglución. Examen faríngeo negativo y yo le pido una radiografía para confirmar. Y en esta posición, bueno, si se fijan, la estrechez esofágica superior es muy alta, de modo que es muy accesible. Inclusive sin esofagoscopio, nosotros solíamos acceder con el laringoscopio de intubación. Simplemente hacíamos lo que no se debe hacer cuando uno quiere hacer una intubación oro o nasotraqueal. Simplemente se va hacia el esófago con la hojilla del laringoscopio y ahí está el cuerpo extraño. Hay que tener una pinza más o menos adecuada. Los anestesiólogos suelen tener pinzas para guiar el tubo que dan perfectamente para sacar este tipo de cuerpos extraños. Muy bien. Con esta clase no estamos abarcando absolutamente todo lo relativo a cuerpos extraños, pero las pautas más importantes de conducta sí se las estamos dando. ¿Y qué dudas tienen? Les cuento que todos los temas que vamos ya pasando están en eCampus. Y al respecto de cuerpos extraños nasales, anteayer encontré una publicación muy buena de un doctor de un hospital madrileño. Así que los que quieran saber más detalles de qué instrumentos se usan, qué alternativas hay para cada cuerpo extraño, ahí tienen una buena fuente.
¿Qué más quisieran saber? Doctor, y en caso de una obstrucción total en la vía laringia, sería, como es emergencia, ¿cómo tendríamos que proceder? Porque Fallaran con las maniobras que hemos revisado. solo las maniobras. Claro, pero hay la posibilidad de que algún caso no resulte, no resuelvan. Y el paciente está con obstrucción total. Entonces tendrían que actuar como si fuera una obstrucción laringea y tendrían que hacer una cricotirotomía, ¿ya? Un abordaje de la membrana cricotiroidea y penetración del espacio subglótico. El problema de la cricotirotomía es que cae justo a nivel del cricoides y ahí quedan secuelas. Le salvan la vida al paciente, pero va a quedar con problemas. Es un espacio que da problemas. Preferible la traqueostomía, obviamente, pero la traqueostomía en un escenario no quirúrgico, no hospitalario, es muy difícil concebirla. Tendrían ustedes que tener algún instrumental necesariamente mínimo o ser unos cirujanos muy habilosos. No le dedico a nadie una traqueostomía en un restaurante, en la calle, no, eso es muy complicado. En esa situación, ni modo, cricotirotomía con el objeto que puedan. Y tampoco van a tener mucho tiempo, ¿no? Hay que actuar en ese lapso de pocos minutos, dentro de los primeros 3 minutos. A partir de los 3 minutos de imposibilidad de respirar, ya saben ustedes que empieza a haber daños en las células cerebrales. Bueno, un cuerpo extraño nasal que no les mencioné, que también es para que ustedes deriven, y generalmente no lo van a solucionar ustedes, es el cuerpo extraño que se llama miasis, ¿no? Larvas de mosca. Suelen ocurrir en nuestro país, suele ocurrir miasis nasal de vez en cuando. Y eso, digamos, también debe ser tratado por el especialista. Ahora, en el caso de los cuerpos extraños nasales, ustedes discriminen. Está accesible, tengo el material necesario y ya, puede. Si no es una pila botón, puede esperar, pueden derivar. Si es una pila botón, deriven, pero explicando al papá que la situación es urgente. Muy urgente. ¿Otras dudas? Ya está totalmente dominado el tema de cuerpos extraños. Una última recomendación. Cuando ustedes ejerzan en algún sitio donde atiendan niños, sobre todo niños, asegúrense de averiguar bien qué centros médicos hospitalarios disponen de recursos para solucionar los casos de cuerpos extraños de vía respiratoria. Porque a veces la obstrucción, si bien es parcial, permite al niño respirar, no puede dejarse indefinidamente en esa situación al niño porque los niños se agotan. Ya ha pasado eso, que tardándose más de un día, 2 días en derivar al niño, el niño se agota y deja de respirar. Entonces, tienen que saber exactamente dónde derivar para no perder tiempo. A veces los mandan a un lugar, ahí no los solucionan, andan peregrinando y ahí ocurre el problema. Muy bien. Entonces, en eso quedamos y nos veríamos de una semana. Que les vaya muy bien. Hasta dentro de una semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.